¿Qué tal amigos? Les habla el licenciado Winston Tejeda. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique siempre que colguemos un nuevo video y así puedas disfrutar de nuestro contenido. No te olvides también de darle like. Vamos a hablar en el día de hoy sobre las prestaciones laborales. ¿Qué son las prestaciones laborales? Este tema no es más que esa compensación que debe asignar la empresa al momento de la terminación del contrato del trabajo al trabajador. Esto con la finalidad de que este empleado no se vea desamparado, sin trabajo y sin dinero. Ahora bien, veamos qué dice la ley 1692 conforme a la terminación del contrato de trabajo, que es la ley laboral. En el artículo 67, el contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes. ¿Qué significa esto? Que cuando termina sin responsabilidad es porque no hay un compromiso legal ni directo de la empresa con el empleador ni viceversa. Este es en el caso cuando se contrata a un profesional o a un individuo para hacer un trabajo puntual, un trabajo no como empleado, sino un trabajo tercerizado. En este caso, el contrato termina sin responsabilidad para ninguna de las partes por tres motivos. Primero, por mutuo consentimiento, quiere decir cuando ambas partes se ponen de acuerdo para la terminación del contrato de trabajo. Por la ejecución del contrato, quiere decir que concluyó, en este caso ya la obra o el bien o el servicio por el cual se contrató. Al terminar, pues también termina la relación laboral en este caso. Y por la imposibilidad de la ejecución, quiere decir que si por H o por R no se puede terminar el trabajo, ya sea por un accidente que tuvo la persona contratada o por una situación puntual de la empresa, que hubo algún accidente también, es decir que por la razón X por la cual no se pueda concluir el trabajo, entonces también en esta circunstancia termina sin responsabilidad. Es bueno recordar que termina sin responsabilidad cuando no estamos hablando de empleados. Si es un empleado, ya el tratamiento entonces es distinto, que es el que vamos a explicar ahora. Las causas de la terminación del contrato de trabajo para empleados, para personas que han sido contratadas de manera indefinida, de manera permanente en la empresa, y en este caso concluye el contrato de trabajo con responsabilidad para cualquiera de las partes mediante tres mecanismos. Primero, el desahucio. El desahucio es bueno saber que es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Quiere decir que en el desahucio no hay una causa que implique una falta para ninguna de las dos partes, ya sea para el empleado o ya sea para el empleador. Simplemente concluye el contrato de trabajo en buena lid, en buenos términos. Ambos se ponen de acuerdo por la razón que sea, ya sea que la empresa pues no cuenta con los recursos para poder solventar el pago de salario de ese empleado, ya sea que el empleado pues se involucró en algún proyecto y entonces en ese caso pues termina la relación laboral mediante el desahucio cuando ambos se ponen de acuerdo. Pero no hay una causa, repito, que justifique la terminación de ese contrato de trabajo y evidentemente una causa que implique una falta. A diferencia de lo que es el despido, que en este caso la resolución del contrato de trabajo es tomada de manera unilateral por el empleador. Quiere decir que el empleador decide terminar con el contrato de trabajo y por ende despide al trabajador, pero en este caso cuando el trabajador ha cometido faltas. Cuando ha cometido faltas como el llegar tarde a la empresa, pues llegar tomado, causas que en este caso el empleado ha cometido faltas y que la empresa debe guardar evidencias, porque ante el Tribunal de Trabajo, si la empresa decidiera demandar al empleado, en este caso
para proteger y no cubrir la parte de las prestaciones laborales conforme a lo que es la cesantía y a lo que es el preaviso, porque hay derechos adquiridos que el empleado no pierde, como son el caso del salario de Navidad, la proporción de las vacaciones y en el caso de la bonificación de ley, que aunque no se calcula conjuntamente con las prestaciones laborales, es un punto aparte, pero muchas empresas sí lo consideran. Entonces, en este caso el despido, repito, quien toma la decisión de manera unilateral es el empleador por alegar causas de falta del empleado. En el caso contrario de la dimisión, en este caso quien toma la decisión de terminar el contrato de trabajo es el empleado, pero en este caso el empleado presenta su renuncia por faltas del empleador. Faltas del empleador pudieran incluirse el pago a destiempo o en su defecto que no le pague al empleado por no cumplir con lo establecido en el contrato, también por acoso y otras causas más que puede darse la dimisión, que es una renuncia, pero en este caso el empleado va a renunciar alegando que el empleador está faltando a su contrato. Por ende, el empleado tiene la opción en este caso pues de demandar al empleador ante un tribunal con la finalidad de que éste pues cumpla con sus prestaciones laborales. Para tales fines es importante saber que debemos también calcular el tiempo que tiene el empleado en la empresa, porque son elementos importantes para poder determinar cuánto le corresponde a un empleado por concepto de prestaciones laborales, y por ende hay que conocer el tiempo que tiene el empleado, como también se debe conocer el salario. Para poder calcular el tiempo de un empleado en la empresa, siempre debemos colocar en este orden la fecha más reciente, la fecha de salida del empleado o la fecha de la terminación del contrato, colocándolo siempre año, mes y día. Y en el segundo renglón pues se coloca la fecha de ingreso, cuando ese empleado fue contratado. Siempre se coloca en este orden, repito, año, mes y día, y luego cuando ya está en este orden pues se procede a realizar una resta, diciendo por ejemplo si es 30 de octubre del 2001 la salida, pues la fecha de ingreso fue el 2 de agosto del 1999. Se procede entonces a hacer la resta de 30 menos 2 son 28, 10 menos 8, 2, y 2001 menos 1999 son 2 años. Quiere decir que tiene 2 años, 2 meses y 28 días. Es importante aclarar que siempre a los días de la fecha más reciente, siempre se le suma un día. Para cuando se proceda a realizar la resta, pues el empleado no pierda ese día. Quiere decir que en este caso, este empleado fue cancelado o fue desahuciado el día 29 de octubre. Por eso se le agregó un día acá. Ahora bien, para poder calcular las prestaciones laborales es importante conocer cuáles son los elementos a tomar en cuenta dependiendo cuál sea la terminación del contrato del trabajo, cuál sea la causa, si fue una renuncia, si fue una cancelación. En este caso, cuando es una cancelación, pues evidentemente hay que calcular el preaviso. El preaviso no es más que una notificación previa, tanto que debe presentar el empleado en el momento en que renuncia, como el empleador cuando también decide prescindir de los servicios de un empleado. Evidentemente que cuando lo cancelan, lo que le presentan es una carta de cancelación, no está siendo preavisado, por ende la empresa debe cubrir con este costo de preaviso. Y el preaviso está contemplado en el artículo 76 del Código de Trabajo, y el mismo contempla la siguiente escala. Cuando un trabajador tiene en la empresa más de 3 meses, pero menos de 6, entonces le van a corresponder 7 días del salario diario ordinario. ¿Cómo se determina el salario diario ordinario? Dividiendo el salario bruto entre 23.83 y esto le va a dar el salario diario ordinario, que para este ejemplo que estamos presentando acá, 30.000 entre 23.83, entonces serían 1.258.92. Ahora bien, cuando un empleado tiene más de 6 meses, pero tiene menos de 12, entonces le corresponden 14 días del salario diario ordinario. Cuando un empleado tiene un año o más, entonces le corresponden 28 días. Es importante conocer bien esta regla
esta escala, porque si manejo bien esta escala, pues no voy a tener ningún tipo de inconveniente al momento de calcular las prestaciones laborales. Para el caso del preaviso, repito, más de 3 meses, pero menos de 6 le corresponden 7 días, más de 6 menos de 12, 14 días, y de un año en adelante, entonces le corresponden 28 días. Veamos entonces un primer ejemplo. El señor Juan Emilio García, quien ingresó a la empresa el 12 de marzo del año 2015, fue cancelado el 20 de diciembre del 2017. El señor García devengaba un salario mensual de 85,000 pesos, no había recibido el salario de Navidad, pero ya había tomado vacaciones. Primero, para calcular el preaviso, que es el primer paso que vamos a dar acá, primero tenemos que calcular el tiempo, como habíamos mencionado, del empleado en la empresa. Como el empleado fue cancelado el 12 de marzo del 2015, esa fue su fecha de ingreso, el 12 de marzo del 2015, y fue cancelado el 20 de diciembre del 2017. Entonces vamos primero a calcular el tiempo. Recuerden que dijimos que se coloca año, mes y día. Fue en el 2017, en diciembre, el día 20. Como fue el día 20, siempre hay que sumarle un día a la fecha más reciente. Aquí agregamos 21 entonces. Como ingresó el 12 de marzo del 2015, entonces aquí tenemos 2015, marzo 12. Ahora procedemos a restar, decimos 21 menos 12 son 9, 12 menos 3, 9 y 17 menos 15 son 2. Lo que significa que este empleado tiene en la empresa 2 años, 9 meses y 9 días. Procedemos entonces a calcular según la escala que habíamos mencionado del preaviso. Vemos acá que este empleado trabajó en la empresa ya por más de un año. Recuerden que si tiene de un año o más, le corresponden 28 días. Entonces, 28 días del salario diario ordinario. Entonces, como ya determinamos acá que 85,000 entre 23.83 son 3.566,93, entonces este es el salario diario ordinario. Entonces multiplicamos la cantidad de días que le corresponden, porque tiene más de un año, por el salario diario ordinario, lo que significa que el valor correspondiente por concepto de preaviso son 99.874.11. Aquí cubrimos el primer paso para el cálculo de las prestaciones laborales, que es el preaviso. Pasamos entonces al cálculo de la cesantía. La cesantía, el empleador que ejerce el desahucio debe pagar a un trabajador un auxilio de cesantía cuyo importe será de acuerdo con las reglas siguientes. Primero, si tiene más de 3 meses y menos de 6, entonces le corresponden 6 días. Si tiene más de 6 meses pero menos de 12, entonces le corresponden 13 días. Ahora bien, si el empleado ya cumplió un año en la empresa y tiene menos de 5 años, entonces le corresponden 21 días por cada año más los días de los meses adicionales. Repito, si tiene un año ya cumplido y menos de 5, entonces le corresponden 21 días por cada año más los días de los meses adicionales. En el punto anterior nosotros vimos cuánto eran los días que le correspondían según los meses, y aquí también lo tenemos. Si tiene más de 3, menos de 6, le corresponden 6 días. Más de 6, menos de 12, 13 días. ¿Qué significa esto? Que si en este caso un empleado tiene 4 años y tiene 9 meses, entonces nosotros vamos a multiplicar 4 por 21 más 13 días. ¿Por qué? Porque tiene 9 meses, que está entre 6 y 12. Si tiene 4 años y 5 meses, entonces multiplicamos los 21 por 4 más 6 días, porque decimos que tiene 5 meses. Ahora bien, cuando el empleado ya tiene de 5 años en adelante en la compañía, entonces es el tratamiento similar al anterior. Sin embargo, aquí se va a multiplicar por 23, no por 21, sino por 23 días por cada año, más los días de los meses adicionales. El mismo caso anterior, si el empleado tiene 6 años y 8 meses, entonces se van a multiplicar 23 por 8, si son 8 años, y le sumamos la cantidad de días de los meses. Vamos a ver en términos prácticos. Vemos que aquí el señor García, que continuamos con el mismo ejemplo, tiene 2 años, tiene 9 meses y tiene 9 días. Para los fines
es bueno aclarar que del cálculo de cesantía y preaviso los días no son irrelevantes porque hay una escala de meses. Entonces, este señor tiene 2 años y 9 meses, lo que significa acá que yo voy entonces, como me dice esto, de 1 hasta 5 años, son 21 días por cada año. Entonces, como tiene 2, yo multiplico 2 por 21, son 42. Pero como también yo tengo que sumar los días de los meses adicionales, también tiene 9 meses. Quiere decir que de 6 a 12 le corresponden 13 días. Por ende, yo sumo entonces los 13. 13 más 42 son 55 días. Si yo multiplico 55 días por los 3.566, me va a dar 196.181.28. Pero igual lo hicimos aquí de manera separada y se sumó, que es lo mismo. 13 por los 3.566 me da 46.370 y 42 por 3.566.93, que es el salario diario ordinario, me da 149.811.16, lo que significa que por concepto de cesantía, este empleado le corresponden 196.181.28. Para calcular las vacaciones, en el caso, ¿verdad?, del despido del empleado, pues vamos a ver la siguiente escala. Si el empleado tiene más de 5 meses y menos de 6 elaborando en la empresa, entonces le corresponden 6 días. Si tiene más de 6 pero menos de 7, entonces le corresponden 7 días. Este punto es fácil porque en la medida en que vemos más de 7, evidentemente que menos de 8, entonces le van a corresponder 8 días. Si tiene más de 8, entonces 9 días. Si tiene más de 9, serían 10 días. Más de 10, 11 días. Más de 11, 12 días. Pero ya de un año y menos de 5, entonces le corresponden 14 días. Pero de 5 años en adelante le corresponden 18 días. Y hay una nota importante aquí que según la ley se contabiliza a partir de la fecha de ingreso del empleado. Y esto es importante tomarlo en cuenta y lo vamos a ver en el siguiente caso. Continuamos con el ejemplo del señor García, el cual sabemos que devengaba 85,000 pesos. Fue cancelado el 20 de diciembre del 2017 y su fecha de ingreso fue el 12 de marzo del 2015. Y tiene 2 años, 9 meses y 9 días. Sin embargo, para los fines del cálculo de las vacaciones, aquí me dice una nota muy importante. Dice que el señor García ya había tomado sus vacaciones. Como había tomado sus vacaciones, yo no le voy a contabilizar, yo no le voy a contar el tiempo de un año en adelante, de 1 hasta 5 años, no son 14 días, porque su fecha de ingreso es el 12 de marzo. Quiere decir que si él fue cancelado en diciembre del 2017, lo que significa entonces, y él ya había tomado sus vacaciones, lo que significa que solo se va a contabilizar desde su fecha de ingreso, quiere decir desde la fecha, desde el día que le correspondían sus vacaciones en ese año 2017 hasta el día en que fue cancelado. Por ende, procedemos acá. 12 de marzo fue su fecha de ingreso, por ende le correspondía tomar sus vacaciones en marzo del 2017. Pero como ya las tomó, entonces, ¿qué tiempo trabajó después de esa fecha? Trabajó entonces 9 meses y 9 días. Y como calculamos acá, más de 9 meses, entonces le corresponden 10 días. Del salario diario ordinario multiplicamos 10 por los 3.566,93, significa que por concepto de vacaciones le corresponde al señor Juan Emilio 35.669.32. Por último, vamos a ver ahora el salario de Navidad. El salario de Navidad, regalía pascual, doble sueldo, salario 13, este es el nombre que se designa en República Dominicana a este elemento contemplado en la ley laboral, artículo 219, donde el salario 13 se paga a todos los trabajadores, ya sea que estén ligados a la empresa por un contrato por tiempo indefinido o contratados para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio determinado, lo que significa que el salario de Navidad le corresponde a todo individuo que ha sido contratado independientemente de que sea un empleado fijo o que sea contratado para un determinado servicio. Y esto lo contempla el artículo 219 de la ley laboral, la ley 1692. El salario de Navidad, el trabajador que no ha trabajado el año completo
entonces tiene derecho a la regalía pascual, pero solo recibirá una proporción en relación con el tiempo trabajado. Y esto se explica en el artículo 220. La regalía pascual, es importante saber que no se pierde, sea cual fuere la causa de la terminación del contrato de trabajo. El trabajador conserva su derecho a recibir el salario de Navidad. Artículo 221. También establece el artículo 220 que el salario de Navidad debe pagarse a más tardar el día 20 de diciembre de cada año. Quiere decir que cuando en un año un empleado recibe su salario de Navidad, en el año siguiente pues es otra historia, por ende se calculan los meses cada año. Si el empleado trabajó el año completo, pues se le da el mismo salario. Si fueron solo meses y días, entonces se calcula ese tiempo correspondiente a ese periodo. Si el empleado es despedido antes de diciembre, el empleador debe entregar al trabajador una constancia escrita de la suma que tiene derecho por concepto del salario de Navidad, y esto lo establece el artículo 221, a fin de que éste pues pueda cobrar en el mes de diciembre. Sin embargo, es bueno abrir paréntesis y aclarar que muchas empresas, al momento de cancelar al empleado o de concluir con el contrato de trabajo, pues al momento de hacerle el cálculo también toman en cuenta y determinan el salario de Navidad y se le entrega en ese momento. Desde luego, nada impide que el empleador pague esa proporción de salario de Navidad en el momento que termine el contrato de trabajo, que es lo que precisamente aclaramos. El pago de la regalía pascual está liberado del impuesto sobre la renta. Es importante mencionar esto, que aunque se ha estado impulsando en estos últimos tiempos el cobro del impuesto sobre la renta al salario de Navidad, asunto que es ilegal porque la ley contempla que está exento de este pago de impuestos, de modo que debe ser recibido sin deducción o sin descuento. Al igual que el salario ordinario, el salario de Navidad tampoco puede ser objeto de embargo, cesión o venta. Para determinar la suma que debe pagarse por concepto del salario de Navidad, debe realizarse lo siguiente. Para el pago del salario de Navidad solo se tomará en cuenta los salarios ordinarios que él ha devengado durante ese año, los salarios pagados por horas extra, la suma recibida por concepto de participación de los beneficios de la empresa, llámese bonificación de ley, quedan excluidos para los fines de cálculo del salario de Navidad. Veamos entonces un ejemplo acá. El mismo señor Juan Emilio García, el cual devengaba 85,000 pesos, su salario diario ordinario son 3,566. Determinamos que el tiempo son 2 años, 9 meses y 9 días. Sin embargo, este señor fue cancelado antes de concluir el año, quiere decir el día 20 de diciembre. Como le agregamos un día acá, fíjense que para los fines del cálculo del salario de Navidad, como él en el 2016 ya recibió su salario de Navidad, en este caso solo vamos a calcular el tiempo que él trabajó desde el 1 de enero del 2017 hasta la fecha en que fue cancelado, el 20 de diciembre del 2017. Determinamos acá entonces que 21 menos 1 son 20 y 12 menos 1, 11. 17 menos 17, 0, lo que significa que trabajó en la empresa 11 meses y 20 días. Por ende, vamos a calcular en el caso que el empleado tiene menos de un año. Repito, si tiene el año completo, le corresponden 85,000 pesos, que es el salario que este señor devengaba. Pero como no trabajó el año completo, sino 11 meses y 20 días, entonces vamos a explicar acá cuál es el procedimiento a seguir para determinar el monto por concepto de salario de Navidad cuando hay menos de un año. En este caso, como también tenemos días y hay 20 días, tenemos que determinar la proporción de esos días. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tomamos el salario bruto, que en este caso son 85,000, lo vamos a dividir entre la cantidad de días que tiene el mes en el cual se esté cancelando o esté terminando el contrato de trabajo. Si fuera en junio, fuera entre 30, si fuera en febrero, 28. Pero en este caso fue en diciembre, que tiene 31 días, entonces lo dividimos entre 31 días. ¿Para qué hacemos esto? Para determinar la proporción diaria que devengaba este señor. Entonces, 85,000 entre 31 son 2,741,94. Como esta es la proporción diaria y determinamos acá que tiene 20 días, entonces multiplicamos la proporción diaria por la cantidad de días que trabajó, que fueron 20, y esto me da un resultado de 54,838,71.
Solo cuando hay día hacemos este proceso. Si son meses completos, entonces no determinamos este factor, este valor. Entonces, como también tenía 11 meses, determinamos ahora multiplicando el salario por la cantidad de meses trabajados en ese periodo. 85,000 por 11 son 935,000. Luego procedemos a sumar esos dos valores determinados, el de los meses y el de los días, que son entonces acá 54,838 de los días y 935,000 de los meses, para un total de 989,838,71. Cuando tenemos este total, que es el valor devengado por este señor durante esos 11 meses y esos 20 días, entonces procedemos a dividirlo entre 12 para determinar en este caso el salario promedio, que es el salario de Navidad. Entonces aquí tenemos que son 82,486,56, y este sería el salario de Navidad a recibir por este señor durante este tiempo trabajado. Si hacemos un resumen, podemos calcular y sumar y ver que este señor, el importe por concepto de prestaciones laborales son 414,208,28. Procedemos, como esto fue lo que calculamos, procedemos entonces de inmediato a simular en la página del Ministerio de Trabajo para ver cómo nos quedó este caso resuelto. Habíamos dicho que la fecha de ingreso fue el 12 de marzo del 2015 y la fecha de salida fue el 20 de diciembre del 2017. Procedemos a colocar el salario acá en la página. Si este fue el único salario durante todo el año, colocamos en la primera línea y le damos aquí completar, y él se va a completar de manera automática. Si el empleado pues en los primeros meses ganaba 85,000 y después le aumentaron a 90, pues a partir de los meses que ganaba 90 se colocan 90, y el sistema de manera automática va a hacer una sumatoria de todos los salarios y va a establecer un promedio, un salario promedio, y va a dividir entre 23,83 para determinar el salario diario ordinario. Entonces, yo voy a completar esta página, esta parte, de acuerdo al estatus del empleado al momento de la terminación y cuál fue la causa y todo lo demás. Repito, si es una renuncia, pues no aplica el cálculo del preaviso ni tampoco de la cesantía. Pero como el empleado fue cancelado, aquí me pregunta, ¿fue preavisado? Le decimos que no, porque evidentemente que cuando te dan una carta de despido no es un preaviso, te están diciendo usted trabaja aquí hasta hoy. Muchas veces lo llaman a la oficina y se le entrega su carta. El empleado con esta carta tiene derecho pues a pasar luego de los 10 días laborables a retirar el importe correspondiente a sus prestaciones laborales. Aquí, como no fue preavisado, le decimos que no, y aquí se calcula en 99,874,11, que fue el mismo valor que nosotros determinamos, y aquí vemos que son 28 días. Vemos acá también que dice que si desea incluir la cesantía, evidentemente que sí, porque el empleado fue cancelado. Vemos aquí que son 55 días, que era lo que habíamos determinado, 2 años por 21 días, más los 13 días son 55, nos dio 196,181,28. Luego aquí dice, ¿ha tomado las vacaciones? Fíjense que le dijimos que sí. Sin embargo, como quiera, le calcula 10 días porque el empleado trabajó 9 meses y 9 días. Y después de 9 meses, pues le corresponden 10 días. Si se multiplican 10 días por el salario diario ordinario, que es este que está acá, le va a dar 35,669,32. Y finalmente aquí se pregunta que si desea incluir el salario de Navidad. Le decimos que sí porque no lo había recibido. Para los fines nosotros habíamos calculado 11 meses y 20 días y nos dio 82,486,56. La sumatoria de todos estos valores son 414,211,27, exactamente el mismo valor que nos dio a nosotros, con una ligera diferencia de 1 centavo. Aquí pues queda explicado todo este tema de las prestaciones laborales. Tenemos algunos casos prácticos que dejamos aquí resueltos y el cual pues serán enviados en su momento a los fines de que puedan practicar y puedan establecer los cálculos que nosotros ya hicimos en esta parte. Así que ha sido todo por este tema y esperamos que les sea
de mucha utilidad. Y será entonces hasta la próxima.